No lloró. Permaneció inmóvil. Simplemente estaba allí sentada, al lado de la maleta. Yo pasaba por la entrada trasera del espigón del puerto de Valencia, donde el viento traía una suave mezcla de brisa marina y el aroma azucarado del paseo. Eran sobre las 10 de la mañana. El sol estaba alto y las multitudes de turistas aún eran escasas. Fue entonces cuando la vi, una cachorra de pastor alemán de unos 5 meses. Su pelaje, una mezcla de negro y canela, estaba enmarañado y opaco por la mugre. Una de sus patas traseras parecía torcida en un ángulo extraño. Estaba atada a un banco viejo con una correa roja, sentada completamente quieta junto a una pequeña y gastada maleta rosa adornada con pegatinas descoloridas de unicornios. Una nota pegada a la correa decía: «Está rota. No puedo arreglarla». «Inténtalo tú». La observé. No había ladridos ni meneos de cola, solo un par de ojos grandes y vidriosos que escudriñaban el callejón como si esperaran el regreso de alguien. Me agaché con cautela. «Hola, ¿cómo te llamas?», le susurré. No respondió. Miré a mi alrededor. La zona estaba desierta. No había nada más que el sonido de las olas, el viento y aquel fantasma de cachorra que parecía haberse rendido ya. Abrí la maleta. Dentro había una camiseta de niño, un collar diminuto y un tetrabric de zumo aplastado. En algún momento, alguien se había preocupado, o lo había intentado, pero esa conexión ahora estaba rota. Me puse en contacto con el refugio para informarles de que les llevaría una cachorra de pastor alemán. Me llamo Marcos y llevo años dedicándome al rescate de perros en Valencia. He sido testigo de muchas cosas, pero no estaba preparado para este silencio tan profundo, este vacío absoluto. Cuando la levanté no opuso resistencia ni se acurrucó en el abrazo. Simplemente colgaba inerte en mis brazos como un peso muerto. Su mirada nunca se apartó de la calle. En el coche le hablé en voz baja. «No estás rota. Solo estás esperando, ¿verdad?». En el refugio de Valencia, el equipo nos esperaba en la sala de admisión. Les entregué la nota y la maleta. Intercambiaron miradas, un reconocimiento silencioso de los pensamientos tácitos que todos compartíamos. Se quedó quieta mientras la examinaban. No tenía microchip, presentaba signos de desnutrición leve y un hematoma en la pata trasera que no era reciente pero que estaba sanando mal. Ni siquiera se inmutó, solo seguía girando la cabeza hacia la ventana abierta. Esperando. Me temblaban las manos más de lo que quería admitir mientras rellenaba el formulario de ingreso. Como nombre escribí Bella. Parecía que le pegaba. Al marcharme, miré hacia atrás. Miraba fijamente a través de la puerta de cristal, no a mí ni al personal, sino hacia el callejón del que había venido. Sus ojos no parpadeaban. No parecía asustada. Parecía fiel. He visto lealtad en muchos perros, pero esto era diferente. No era lealtad. Era duelo, del que no se manifiesta con lágrimas, sino con la espera. Ojalá pudiera decirle que quien la abandonó no iba a volver, pero no podía, porque una parte de mí tampoco lo había aceptado. ¿Cuánto tiempo había estado allí sentada? ¿Y quién podría mirar esos ojos y simplemente marcharse? Al segundo día, seguía sin probar bocado. Bella permanecía acurrucada en el rincón más alejado de su chenil en el refugio de Valencia, con la cabeza sobre las patas y los ojos abiertos, muy abiertos, simplemente observando. Me planté delante de ella con un cuenco de pollo tierno y arroz, una comida que solemos dar a los cachorros con estómagos delicados. No se movió con la mirada fija más allá de mí, hacia la pequeña ventana, como si el sonido del mar pudiera anunciar el regreso de alguien. «Está disociando», me explicó Mara, una de las técnicas con delicadeza. Los perros pueden hacerlo cuando se bloquean emocionalmente. Dejan de responder como si no estuvieran del todo presentes. Pero ella sí estaba presente. Podía sentir su presencia como una carga estática en el aire, silenciosa, tensa y expectante. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo del chenil y puse la comida a mi lado. «Sé que no estás lista», le susurré. «Solo quiero sentarme contigo». No giró la cabeza, pero una de sus orejas se movió. Era un comienzo. Volví a sacar los objetos de su maleta, la diminuta camiseta morada con purpurina en el cuello, un tetrabric de zumo con la pajita todavía puesta y un cepillo de plástico para perros sin usar. Todo parecía pertenecer a una niña pequeña y todo parecía abandonado, igual que ella. Esa misma tarde salí un momento a tomar el aire. Necesitaba despejarme, pero era imposible. Mi mente estaba atascada en una sola pregunta:
¿Quién ataría a una cachorra a un banco como si fuera un trasto y dejaría una maleta como si fuera una especie de regalo de despedida? Bella no había ladrado en absoluto, ni durante el ingreso, ni durante el chequeo, ni siquiera a los otros perros. Era un silencio total, pero no del que nace del miedo. Era el silencio que sigue a algo que ya se ha hecho añicos. Volví a entrar y la encontré en la misma posición exacta. Sin embargo, cuando abrí su chenil, no se encogió. Tampoco me saludó. Simplemente me permitió sentarme. Pasó una hora. Revisé informes y envié algunos mensajes de texto sin decir nada. Entonces se produjo un cambio sutil. Se movió. No mucho, solo la nariz. Poco a poco la giró hacia el cuenco de comida junto a mi pierna. Contuve la respiración. Se inclinó hacia adelante, olisqueó una vez y luego retrocedió. Era un progreso. La miré y le susurré: no eres invisible, Bella. Te veo y no me voy a ir a ninguna parte. Esa noche, antes de cerrar, me quedé en la puerta de su chenil y la observé por última vez. Seguía acurrucada, pero esta vez no miraba por la ventana. Me miraba a mí. No era confianza, todavía no, pero era reconocimiento. Y eso era un principio. Quizá ella quería que lo fuera. A la tercera mañana, había un cambio en el chenil de Bella. Era algo pequeño, solo una manta arrugada que había arrastrado medio metro más cerca de la puerta. Pero era significativo. Ya no se escondía en el rincón del fondo, se estaba abriendo paso de nuevo hacia el mundo. Cuando entré con el conocido cuenco de arroz y pollo caliente, sus ojos se encontraron con los míos. Seguían recelosos, seguían silenciosos, pero sostuvieron mi mirada. Buenos días, Bella, dije en voz baja. Te eché de menos ayer. Parpadeó una vez. Me arrodillé y deslicé el cuenco hacia adentro. Esta vez no esperó a que me fuera. Se levantó lenta y rígidamente con la pata trasera herida, temblando un poco. Cojeó hasta la comida, la olisqueó y empezó a comer. Sus movimientos eran cuidadosos y mecánicos, pero estaba comiendo. Mara pasó por allí y se detuvo en seco. ¿Está comiendo contigo todavía dentro? Asentí. La primera vez. Sonrió como si acabara de presenciar un pequeño milagro. Y quizás lo habíamos presenciado. Más tarde, mientras limpiaba los cheniles, oí un suave susurro a mis espaldas. Me giré y la vi de pie en la parte delantera de su chenil, no en el rincón ni detrás de su cama. Me estaba observando. Me acerqué a ella despacio. ¿Qué tramas, ¿Vigilándome? No retrocedió. Extendí la mano con la palma hacia arriba. La miró un instante. Entonces, con mucha suavidad, se inclinó lo justo para que su nariz rozara mis dedos. El contacto fue eléctrico, frágil y breve, pero innegablemente real. Pasé la hora del almuerzo sentado junto a su chenil. No hablamos, simplemente compartimos el espacio silencioso. Leí un libro, dejando que el silencio se instalara entre nosotros. En un momento dado, soltó un largo y tembloroso suspiro, de esos que se escapan al liberar una tensión contenida durante demasiado tiempo. Fue el primer sonido que le oí hacer. Esa tarde volví a abrir su maleta, no para mí sino para ella. Coloqué la camiseta de purpurina en la parte delantera de su chenil, junto a su manta. Me pareció un gesto necesario, un puente entre su pasado y lo que estuviera por venir. Esa noche, Bella se acercó a ella. La olisqueó una vez y luego se acurrucó a su alrededor como si fuera una hermana a la que añoraba. Me quedé en la puerta mucho después de que el refugio hubiera cerrado, observándola dormir, con una pata sobre el suave algodón como un recuerdo que no estaba lista para soltar. Entonces comprendí que no solo estaba esperando. Estaba recordando y quizá, solo quizá, estaba empezando a tener esperanza. A la mañana siguiente la encontré sentada erguida, no acurrucada ni retraída, sino simplemente sentada con los ojos abiertos y las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante mientras me acercaba con su comida. Su mirada seguía cada uno de mis movimientos hasta la puerta del chenil. No había miedo ni pánico, solo curiosidad. Buenos días, Bella, dije en voz baja. ¿Has dormido bien? No respondió, por supuesto, pero cuando abrí la puerta y dejé el cuenco en el suelo, caminó hacia mí. Su cojera aún era perceptible y sus pasos eran cuidadosos, pero caminaba. Entonces hizo algo totalmente inesperado. Me miró y meneó la cola una sola vez, un vaivén lento y vacilante que pareció atronador. Una cachorra de pastor alemán como Bella no está hecha para ser invisible.
Nacen para la conexión, para la protección, para la pertenencia. Y por primera vez parecía querer ser vista de nuevo. Decidí arriesgarme y entré en el chenil con ella, sin hacer movimientos bruscos. Me senté con las piernas cruzadas y esperé. Se me acercó con cautela, arrastrando ligeramente una pata, hasta que estuvo lo bastante cerca como para olisquearme el zapato. ¿Quieres salir?, le pregunté mientras cogía su correa. No se inmutó. Iba a ser nuestro primer paseo. No nos aventuramos muy lejos, solo al patio lateral detrás del refugio, donde un pequeño trozo de césped estaba bañado por el sol de la mañana. El patio estaba vacío y tranquilo. Me senté en un banco bajo de madera mientras Bella exploraba, con la nariz pegada al suelo y los pasos desiguales. Olisqueó una hoja y luego la valla. Luego me miró con las orejas erguidas y dio un paso en mi dirección. Di unos golpecitos en el banco a mi lado. Puedes subir aquí si quieres. No lo hizo, todavía no. Pero se sentó justo delante de mí, cerca, con sus ojos escrutando los míos. Y en ese momento la vi libre del peso de su pasado, sin la maleta, sin la correa, sin el silencio. Era simplemente una cachorra. Y por un instante la sentí mía, aunque solo fuera en espíritu. Cuando volvimos a entrar, caminó hasta su chenil por sí misma, sin necesidad de engatusarla y sin miedo. Esa tarde abrí su ficha e hice una anotación: nota de comportamiento, cuarto día. Contacto visual, menea la cola, responde a la voz, pasea con correa, acepta la proximidad, reconoce el nombre, Bella confirmado. Luego añadí una frase que no formaba parte del protocolo: está eligiendo volver a nosotros. Esa noche, después de apagar las luces, volví a recorrer la fila de cheniles por última vez. Me detuve en su puerta. Estaba despierta, observando. Y cuando le susurré, buenas noches, Bella apoyó la cabeza en las patas y su cola golpeó 2 veces el suelo. Al quinto día, la gente empezó a fijarse en ella. No el personal, todos nosotros habíamos estado observando a Bella como un amanecer que temíamos ahuyentar. Me refiero a los visitantes, parejas, familias y algunos padres con hijos, todos escudriñando los cheniles en busca del perro adecuado. Pero Bella no era llamativa. No rebotaba por las paredes como el cruce de terrier del chenil 4. No ladraba para llamar la atención como el cachorro de pastor y labrador del pasillo. Simplemente se sentaba allí, con las orejas erguidas, tranquila y serena, con unos ojos que parecían haber vivido ya toda una vida. Hacia el mediodía, un niño se detuvo frente a su chenil. Tendría unos 8 o 9 años, pelo rizado y una sudadera con capucha de Batman. Se agachó y le susurró algo a través de los barrotes. No pude distinguir las palabras, pero Bella inclinó la cabeza, se levantó, temblorosa pero firme, y caminó directamente hacia él. Su madre le tiró de la manga. No, cariño. Parece enferma. No lo está, respondió él. Solo está triste. La madre soltó una risa forzada. No nos vamos a llevar un proyecto a casa, cielo. Vámonos. Siguieron su camino. Bella volvió a sentarse, con la mirada fija en el lugar donde había estado el niño. No gimió, pero sus hombros se hundieron ligeramente, como un globo que suelta una pequeña bocanada de aire. Apreté los puños dentro de mis bolsillos. Quise gritarle a la mujer: no es un proyecto. Es una superviviente. Pero permanecí en silencio. Más tarde volví a sacar a Bella al patio. El sol era suave y el cielo empezaba a teñirse del tono de la hora dorada. Había traído una pelota de tenis gastada, por si acaso. La olisqueó, la golpeó una vez con la pata y luego se sentó. Me senté en el césped a su lado. No tienes que jugar, le dije. No tienes que hacer nada para lo que no estés lista. Se giró y apoyó la barbilla en mi rodilla, y me quedé helado. Ese pequeño gesto de confianza abrió una grieta en mi interior, una parte de mí que creía haber sellado para siempre. Me acordé de Rocco, mi antiguo pastor alemán. Recordé cómo solía hacer exactamente eso, presionar su frente contra mi pierna como diciendo: estoy aquí. Confío en ti. Bella se quedó así varios minutos, quieta y cálida. Cuando levanté la vista, Mara observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Te ha elegido a ti, articuló sin voz. Pero eso no formaba parte del plan. Se suponía que no debía adoptarla. El refugio tenía sus normas, y yo sabía que Bella necesitaba más de lo que yo podía ofrecerle. Aún así, en ese momento, no era solo una cachorra rescatada. Era un corazón que aprendía a latir de nuevo, y no estaba seguro de que el mío pudiera dejarla marchar.
Sucedió justo después de que apagáramos las luces. Estaba cerrando con llave la última puerta del ala de los Cheniles cuando oí el sonido, un suave arañazo en la baldosa, una breve pausa y luego el inconfundible chirrido de la puerta trasera al abrirse. Bella se había ido. Se me oprimió el pecho. Por un segundo me quedé paralizado con el corazón martilleándome en la garganta. Entonces el instinto se apoderó de mí. Corrí por el pasillo con una linterna en una mano y las llaves tintineando en la otra. La puerta no se había cerrado del todo, alguien debió de pasarlo por alto. La había empujado lo justo para escabullirse en la oscuridad. No habrá ido lejos, me tranquilicé a mí mismo. Apenas puede correr. Pero ya sabía a dónde iba. Cogí las llaves de mi furgoneta y conduje hacia la playa, los neumáticos chirriaron en las tranquilas calles de Valencia. Era una distancia corta, menos de 1,5 kilómetros, pero cada segundo parecía una eternidad. El viento arreciaba y una neblina procedente del mar se adentraba en los callejones. Cuando me detuve cerca de la parte trasera del espigón, el mismo lugar donde la había encontrado, mis faros iluminaron algo en la oscuridad. Allí estaba ella, sentada, completamente inmóvil. El mismo banco. La misma correa seguía enganchada a su collar, arrastrándose detrás de ella. La maleta rosa estaba ahora en el almacén de nuestro refugio, pero casi podía imaginármela allí sentada, a su lado. No se inmutó cuando me acerqué. Ni siquiera me miró, mantuvo la vista fija en el callejón vacío, recorriéndolo con la mirada como un soldado de guardia. Me senté a su lado. Durante un largo minuto ninguno de los dos se movió. Entonces le susurré, ¿de verdad pensabas que volverían, verdad? Parpadeó lentamente. ¿Corriste? No para escapar de nosotros, sino para volver con ellos. Se me hizo un nudo en la garganta. Miré el mar, cuya superficie brillaba bajo las farolas, una vista demasiado hermosa para este momento tan desolador. No te merecen, Bella, dije con voz tensa. Pero yo sí. Fue entonces cuando ocurrió. Se apoyó en mí, presionando su hombro contra mi pierna. No hubo vacilación, no fue un roce de recuerdo, sino una decisión deliberada. Me enrollé la correa en la muñeca y me levanté. Vamos a casa, pequeña. Me siguió cojeando lenta pero firmemente. De vuelta en el refugio, extendí una manta en el suelo junto a su chenil y me tumbé con la mano cerca de su pata. Esa noche no durmió en el rincón más alejado. Se acurrucó a mi lado y en algún momento entre la medianoche y el amanecer, emitió un sonido suave, un suspiro bajo y satisfecho. No era un sonido de miedo o tristeza, sino de paz. Había regresado al lugar donde la abandonaron, y luego había elegido volver conmigo. A la mañana siguiente, Bella me saludó en la puerta de su chenil. No estaba esperando en el rincón ni hecha un ovillo como antes. Estaba de pie, tambaleante sí, pero orgullosa. Y cuando entré, meneó la cola con un ritmo lento y constante. Eres increíble, le susurré mientras le enganchaba la correa. Salimos a pasear, como hacíamos ya todas las mañanas, pero esta vez, ella marcó el camino. Con la nariz en el suelo, las orejas alerta y los ojos escrutando la brisa, parecía que por fin veía el mundo en lugar de buscar fantasmas en él. Olisqueó cada brizna de hierba, cada árbol, cada banco. El viento le alborotó las orejas y no se inmutó. Parecía viva. En el otro extremo del patio, se giró y me miró fijamente con la cola balanceándose. Entonces hizo algo que no había visto antes. Ladró una sola vez, un sonido seco y seguro que pareció congelar todo el patio. Mara vino corriendo desde la entrada trasera, con los ojos como platos. ¿Has sido Bella? Asentí sonriendo. Acaba de ladrar. Fue como oír hablar a tu hijo por primera vez. A partir de ese momento, empezó a recuperar cosas. Eligió un juguete favorito, una cuerda deshilachada con un nudo verde, y lo vigilaba como un tesoro. Dormía la siesta cerca de la valla, al sol, con la barriga al aire como si por fin se sintiera segura. Incluso empezó a dar empujoncitos a otros cachorros, aún no juguetona, pero sí curiosa y presente. Le ajustamos el soporte de la pata y el veterinario nos informó de que la lesión seguiría curándose ahora que estaba cogiendo fuerza. No hay signos de daño permanente, dijo sorprendido. Esta cachorrita de pastor alemán tiene mucho espíritu de lucha. Por la noche empezó a dormir en la parte delantera de su chenil, de cara a la puerta, esperando. No a ellos, sino a mí. Cuando trabajaba hasta tarde, no se tranquilizaba hasta que me veía pasar.
Una tarde lo comprobé, me quedé fuera de su vista y allí estaba ella, sentada, con las orejas moviéndose, los ojos fijos en el pasillo hasta que aparecí. Solo entonces se tumbó como si su trabajo hubiera terminado. Se ha improntado contigo, dijo Mara en voz baja una noche. Eres su lugar seguro. Quería decir las palabras en voz alta, quiero quedármela. Pero no podía. La política del refugio prohibía al personal adoptar hasta que pasara un periodo de retención de 30 días. Y en el fondo sabía que necesitaba algo más que a mí. Necesitaba un hogar con espacio para correr, con gente que pudiera ser todo su mundo. Aún así, mientras la veía presionar su cabeza contra mi pecho durante nuestros paseos vespertinos, me preguntaba cómo me las arreglaría para dejarla marchar. Porque ahora ya no se trataba solo de rescatar a un perro. Se trataba de aprender a creer de nuevo que las cosas rotas pueden volver a estar enteras, que lo que está en silencio no está necesariamente vacío, y que quizá, solo quizá, la curación es un camino de ida y vuelta. Entraron en el refugio justo antes del mediodía, una pareja tranquila y discreta que parecía no estar segura de si estaba en el lugar correcto. Él era alto, de unos 35 años, vestido con una sudadera gris y zapatillas de correr. Ella llevaba un vestido de flores bajo una chaqueta vaquera, y sus ojos dulces y su sonrisa nerviosa aparecían y desaparecían como una luz vacilante. No venimos a por un perro en concreto, le explicó a Mara en la recepción. Nosotros solo queremos ver quién podría necesitarnos. Mara asintió y luego me miró. Marcos me llamó. ¿Bella? Mi corazón dio un vuelco. Le enganché la correa a Bella y me agaché frente a ella. Vamos a conocer a alguien, ¿vale? Se levantó de buena gana. Su cojera seguía presente, pero ahora se movía con una nueva confianza y determinación. Cuando entramos en la sala de visitas, la mujer dejó escapar un suave jadeo. Bella se quedó helada, no de miedo, sino con consciencia. Los observó atentamente con las orejas hacia adelante y la mirada firme. Les di su espacio a la pareja y me senté en silencio en un rincón. La mujer se arrodilló y susurró, «Hola, pequeña». Bella no retrocedió ni se abalanzó hacia adelante. Caminó lentamente hacia la mujer, se detuvo y luego se sentó. Se inclinó lo justo para apoyar la nariz en la mano de la mujer. Al instante los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Y no se molestó en secárselas. El hombre se agachó a su lado, con voz queda. «Me recuerda a nosotros», dijo él. Tranquila, reservada, todavía intentándolo. Extendió la mano, no para acariciar a Bella, sino para dejarla elegir. Y lo hizo. Se acercó a él y apoyó la barbilla en su pierna. Permanecieron así un buen rato. Más tarde en la oficina del personal, la pareja compartió su historia. Llevaban casi 7 años intentando tener hijos. Tras innumerables tratamientos y desengaños, su médico les había dicho el mes pasado, tenéis que dejarlo ir y hacer espacio para otra cosa. Así que vinimos aquí, dijo la mujer, sin saber lo que buscábamos. Pero vimos su foto en la web anoche y algo nos detuvo. Parecía que estaba esperando, añadió el hombre. Lo estaba, dije, intentando mantener la voz firme. Pero no a ellos. A vosotros. Les conté sus primeros días, el banco, la maleta, el silencio, el ladrido, el primer contacto. Lloraron. Preguntaron por sus cuidados, sus necesidades y su pata. No preguntaron si estaba adiestrada o si sabía sentarse, quedarse quieta o traer la pelota. Preguntaron qué la calmaba y qué le arrancaba un atisbo de sonrisa. Antes de irse, la mujer volvió a arrodillarse junto a Bella y le dijo, si vienes con nosotros, no intentaremos arreglarte. Solo te querremos. Eso es todo. Bella me miró y sin ninguna orden ni señal, meneó la cola 2 veces. Supe que los había elegido. Ahora, todo lo que tenía que hacer era aprender a dejarla marchar. La primera noche sin ella fue más difícil de lo que había previsto. Intenté ser racional, recordándome que a esto nos dedicamos, rescatar, curar y buscar un nuevo hogar, una y otra vez. Es la misión, el objetivo final. Pero mientras estaba en el pasillo esa noche, mirando el chenil ahora vacío de Bella, una sensación de hueco se instaló en lo más profundo de mí. Ya había quitado la placa con su nombre, doblado su manta y metido su juguete de cuerda en una caja con la etiqueta Bella, adoptada. Y sin embargo no dejaba de mirar hacia aquel chenil, como si fuera a reaparecer de repente, con sus ojos observándome igual que antes. La pareja, Sara y Jonás, había venido a recogerla esa mañana.
Habían traído un arnés suave, una correa rosa nueva y una manta que olía a hogar. Bella les dejó abrocharle el arnés sin protestar. Incluso meneó la cola cuando abrieron la puerta del coche. Me miró una vez, no con miedo, sino con reconocimiento, como diciendo, gracias. Yo me encargo a partir de ahora. Conseguí sonreír y asentir, forzando la mandíbula para que no temblara. Estará bien, susurró Sara, percibiendo mi vacilación. Lo sé, respondí. Y lo sabía. Pero saberlo no lo hace más fácil. De vuelta en casa, intenté mantener la mente ocupada. Hice la cena, vi un programa insulso en la televisión y fingí que el sofá no estaba más frío de lo normal. Pero sobre las 10 de la noche me encontré caminando hacia el pasillo donde estaban las cosas de Bella en una caja. Saqué la maleta, la misma que había encontrado a su lado el primer día, descolorida por el sol, cubierta de pegatinas de purpurina y todavía abollada en una esquina. La abrí. Dentro estaba la camiseta pequeña. El tetrabric de zumo se había tirado, pero el cepillo seguía allí. Lo sostuve en mis manos y me senté en el suelo. No era solo una perra. Era una historia, una cicatriz, un testimonio de lo que ocurre cuando alguien es abandonado y de lo que es posible cuando otra persona se niega a marcharse. Me quedé sentado allí un buen rato. A la mañana siguiente Mara me recibió en la puerta con una sonrisa. Mira el móvil, me apremió. Era un vídeo. Bella estaba tumbada en el sofá entre Sara y Jonás, con la cabeza en el regazo de Sara y las patas traseras moviéndose suavemente mientras dormía. Una cálida manta la arropaba y una chimenea brillaba en un rincón. El pie de foto decía, no se ha movido de nuestro lado en toda la noche. Está en casa. Gracias. Vi el vídeo 2 veces. Luego me guardé el móvil en el bolsillo y me fui a trabajar. Al pasar por el Chenil 12, el antiguo lugar de Bella, me detuve, me giré y entré. El recién llegado, un cachorro mestizo de 6 semanas. Estaba flaco y asustado, con los ojos moviéndose en todas direcciones. Tembló cuando me acerqué. No dije nada. Simplemente me senté despacio y esperé, porque ahora entendía lo que Bella me había enseñado. A veces, lo primero que un perro necesita no es una orden. Es alguien que esté dispuesto a sentarse con él en silencio y quedarse. 3 días después volvieron con Bella. Se me paró el corazón cuando la vi entrar por las puertas del refugio, con la cola meneándose y los ojos brillantes. Parecía más fuerte, más segura de sí misma. Su pelaje había recuperado el color, había ganado peso y su postura era más firme. Jonás sonrió. Quería hacer una visita. Sara añadió con una risa suave, nosotros también. Pensamos que quizá tenías algo suyo. Asentí y los guié hacia la oficina. Sí, guardé la maleta. No había sido capaz de tirarla. Estaba guardada en un armario detrás de mi escritorio, intacta desde la noche en que la abrí por última vez. Cuando la puse en el suelo, Bella la olisqueó de inmediato. Sus orejas se movieron hacia atrás y luego hacia adelante. La empujó suavemente. Jonás se agachó a su lado. ¿Quieres quedártela, pequeña? Sara me miró. No queremos borrar su pasado. Solo queremos que sepa que ya no tiene que cargarlo sola. Me quedé casi sin palabras. En su lugar, saqué la camiseta de dentro, todavía doblada tal y como la había dejado. Esto estaba dentro. Quizá le gustaría tenerla consigo como recuerdo o para cerrar un ciclo. No lo sé. Bella apoyó la cabeza en mi rodilla, una presión silenciosa y suave que no transmitía desesperación, sino reconocimiento. Los ojos de Sara brillaron. ¿Podemos guardarla en algún sitio donde pueda verla? Por supuesto. La colocaron en una pequeña estantería de su salón, me contaron más tarde, justo al lado de la ventana donde le daría el sol de la mañana. No era un santuario ni un símbolo de duelo, sino un recordatorio de que roto no significa desechado, y que un pasado difícil no implica un futuro sin amor. Cuando se marcharon del refugio ese día, Bella miró hacia atrás una vez más, pero no al edificio, sino a mí. Luego se giró y subió al coche sin dudarlo un instante. A la mañana siguiente abrí mi bandeja de entrada y encontré una foto. Era Bella acurrucada en una manta junto a la ventana, con la cabeza apoyada en un oso de peluche. Detrás de ella, en la estantería, estaba la maleta rosa. El mensaje decía, ahora sabe que está a salvo, y nosotros también. Y por primera vez desde que se fue, no sentí una sensación de pérdida. Me sentí orgulloso. Bella no solo había sido adoptada,
había sido elegida, amada y comprendida. Se había convertido en algo más que una historia de rescate. Se había convertido en el nuevo comienzo de alguien. Fue una tarde tranquila cuando por fin pasé por delante de su antiguo chenil sin aminorar el paso. El nuevo cachorro de dentro, un cruce de beagle llamado Toby, meneó todo el cuerpo al verme. Me agaché para rascarle detrás de las orejas y por primera vez en semanas, no sentí el fantasma de Bella merodeando por allí, porque ella no era un fantasma. Estaba en casa. Jonás y Sara enviaban noticias cada pocos días, fotos de Bella durmiendo la siesta bajo los rayos de sol, paseando por los acantilados de la costa valenciana con el soporte ya quitado durante cortos periodos, y acurrucada en la cama entre ellos, asegurándose siempre de tocar a los dos a la vez, como si no pudiera soportar la idea de estar separada. Pero un mensaje que recibí se me quedó grabado más que ningún otro. Era una sola foto de Bella sentada en lo alto de la escalera, con las orejas erguidas y la mirada fija en la puerta principal, esperando. El pie de foto decía: sigue esperando, no por miedo, sino por esperanza, a que volvamos a casa cada día. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo, no porque me pusiera triste, sino porque me aportó una nueva comprensión. Bella no había estado esperando a que alguien volviera para arreglarla. Había estado esperando a alguien digno de su confianza. Y ahora los había encontrado. Una tarde Sara llamó para preguntar si podía pasarse. Cuando llegó traía galletas para el personal y algo más. Una foto enmarcada de Bella, tomada solo 2 días antes. En ella corría por la arena, con las orejas al viento y la lengua fuera, capturada en pleno salto como si la gravedad por fin la hubiera soltado. Pensamos que el refugio debía tener esto, dijo, dejándola en el mostrador de recepción. Para el siguiente, para la próxima Bella. Nos quedamos allí un momento mirando la foto, una captura perfecta de sol, viento, movimiento y vida. Se giró hacia mí. Tú se la devolviste al mundo. Negué con la cabeza. Solo necesitaba el espacio para recordar quién era. Esa noche volví a hacer mis rondas por los cheniles. Me detuve en la puerta de Toby. Ladró una vez, meneó la cola con entusiasmo y luego dejó caer su juguete a mis pies. Entré, me senté y, como antes, esperé. Porque ahora sabía que toda historia como esta empieza de la misma manera, con el silencio y con alguien dispuesto a sentarse en él hasta que aparezca el primer meneo de cola. Hay perros que no están rotos, simplemente esperan que el corazón adecuado los vea de verdad. Bella no necesitaba que la arreglaran. Necesitaba a alguien que se sentara con ella en el silencio y que creyera que merecía la pena esperar. Su viaje desde el abandono hasta un hogar lleno de amor demuestra lo poderosa que puede ser esa única decisión, no solo para ella, sino para todos los que abrieron su corazón a una cachorra que una vez fue abandonada. El viaje de esta pastora alemana desde el abandono hasta la rehabilitación subraya la importancia fundamental de las organizaciones de rescate sin ánimo de lucro. Cuidar de un animal rescatado implica más que amor, requiere responsabilidad, paciencia y una atención dedicada. Bella no encontró su hogar perfecto en un solo día. El proceso requirió tiempo, un trato delicado y la lenta construcción de la confianza. Pero cuando por fin corrió por aquella playa, con las orejas al viento y los ojos sonrientes, no solo corría, era libre. Si la historia de Bella te ha conmovido, considera compartirla. Porque en algún lugar, otra cachorra está sentada a solas, esperando. No un milagro, sino simplemente a alguien que no se marche.